Entonces, vamos a resolver entonces el primer punto. Dice, ordene de menor a mayor los siguientes animales en edad adulta, de acuerdo a su masa. Entonces, ¿ustedes qué contestaron ahí? De menor a mayor, de acuerdo con su masa. Hay un perro, una ballena, un perico, un elefante y una vaca. Entonces, ¿qué colocarían primero? Si es de menor a mayor. La B, ¿Cómo? la B. No es solamente seleccionar una, sino ir de menor a mayor, utilizando todos los animales que están en la lista. Entonces, ¿cuál iría primero, si es de menor a mayor? El El perico. perico. El perico, entonces ese sería el de menor, el menor. Luego, ¿cuál le seguiría? El perro. El perro. El perro. Luego, Una vaca. la vaca. Luego, Una ballena. No, el elefante. el elefante. Y después Y la Por ballena. luego, último, la ballena. la ballena, ¿cierto? Entonces, aquí nos lanzan la pregunta. ¿Qué criterio utilizó para desarrollar el punto anterior? Entonces, ¿usted masa con qué lo asoció para ir haciendo ese ordenamiento de menor a mayor? Tamaño. El tamaño, ¿cierto? Es usted asoció el tamaño. Y hay algo que en la pregunta nos condicionaba, por decirlo así, y es la cuestión de lo de edad adulta, ¿no? Si dicen edad adulta, pues nos están diciendo digamos que el perro no va a ser, esa raya, que el perro no va a ser, digamos, recién nacido. Entonces, eso garantiza que, que el perro pues sea más grande que el perico. ¿Listo? Ahora, ese fue el criterio, entonces el tamaño. El tamaño. Y eso es lo que van a contestar o lo que ustedes contestaron en el segundo punto. En el tercer punto dice, si sostiene una pelota a cierta altura con respecto al suelo y de repente la suelta, ¿qué hace que la pelota sea atraída de inmediato hacia la superficie? Entonces, respondamos primero esa pregunta y luego vamos con la otra. Entonces, usted tiene una pelota a cierta altura. ¿Qué hace que esa pelota, cuando usted la suelte, esa pelota sea atraída de inmediato a la superficie? La gravedad. La fuerza, la fuerza de gravedad. Entonces, y eso es porque pues estamos en una atmósfera,
en la atmósfera, en este caso de un planeta, que es la Tierra, y entonces esa fuerza de gravedad está actuando sobre todos los cuerpos. Entonces una vez lo suelte, pues el cuerpo va a ser atraído hacia la superficie. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿esta atracción es la misma cuando la pelota toca el suelo o deja de existir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me repite? Dice, ¿esta atracción es la misma cuando la pelota toca el suelo o deja de existir? O sea, esa atracción de la gravedad, se refieren ahí. ¿Es La la misma, misma o deja de existir? la misma. La Es misma. la misma, ¿cierto? Y entonces Sí. ahí ustedes van a colocar que esa es la misma porque, pues porque el cuerpo sigue estando dentro de la atmósfera de la Tierra y sin importar que pues ya esté chocando, digamos, la pelota contra el suelo, pues sigue existiendo pues esa misma fuerza. ¿Listo? Ahora hay que ver un video. El video se llama masa o peso, pero vamos a leer las preguntas antes de irnos a ver el video. Entonces, en el video nos preguntan, ¿qué es masa y cuáles son las unidades en el sistema internacional de unidades? B, ¿en qué consiste la propiedad inercial de un cuerpo? C, explique en qué consiste peso de un cuerpo. Y de cuál es la función de una báscula cuando queremos saber nuestra masa. Entonces vamos a ver el video. Ya les, ya les envío el link, entonces. Entonces, por favor, veamos el video que dura creo que 3 o 4 minutos. Dura 3 minutos, por favor. Ustedes lo van a ver. Profe, pero usted sí escucha el video. No, es que sí, yo sí escucho el video, pero es que lo tienen que ver ustedes en su, ustedes tienen que ver su video allá en su internet. Por eso les envié el link acá Así, en yo sé. la conversación. Yo sé, o sea, me refiero a que si usted, o sea, si usted sí podía escucharlo. Ah, yo sí lo puedo escuchar. Mm, Es que desde la vez pasada no sé qué, no sé cómo manejar esto. Tal vez no deja que la aplicación transmita videos. Entonces por eso yo les envío el link para que ustedes lo puedan ver allá en cada uno. Nos vemos en 3 minutos. Vean el video, por favor.
Listo. Listo, ¿ya todos vieron el video? Bueno, yo asumo que sí porque no contesta. Bueno, entonces, acá ¿qué? Acá nos dicen las preguntas, ¿qué es masa y cuáles son las unidades en el Sistema Internacional de Unidades? Entonces, ¿qué escucharon ustedes en el video? ¿De qué es masa? ¿Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo? Sí, cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Y las unidades en el Sistema Internacional cuáles son? ¿El kilogramo? El kilogramo. Luego dice, ¿en qué consiste la propiedad inercial de un cuerpo? De permanecer en su estado de reposo relativo. Sí. ¿Qué otra cosa escucharon? Entonces, lo de la propiedad inercial está asociado a la cantidad de masa. Entonces, dependiendo de la cantidad de masa, hay que aplicar una fuerza, ya sea para poner un cuerpo en reposo o, o detenerlo, ¿cierto? O detenerlo si es que está en movimiento. Entonces, eh, entre más, ahí dice que entre más masa, es más difícil o se requiere más fuerza para poner el cuerpo en movimiento o detenerlo si es que está en movimiento. ¿Listo? Esa es la propiedad inercial. Entonces, en resumen, la propiedad inercial viene siendo la fuerza necesaria para poner un cuerpo, ya sea en movimiento o para detenerlo si es que se está moviendo. Luego dice, explique en qué consiste el peso de un cuerpo. Entonces, eso sí lo explicaron bien. ¿Qué es eso de peso de un cuerpo? ¿En qué consiste? Profe, el peso es la medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Entonces, pues ahí dice que es la fuerza gravitatoria que actúa sobre cualquier masa. Entonces, que esa fuerza es un vector que siempre actúa hacia el centro de la Tierra, sobre cada uno de los cuerpos, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de la báscula, de una báscula, cuando queremos saber nuestra masa? Es una fuerza que se ejerce hacia el centro de la báscula y ella aleatoriamente bota el número. Sí, entonces lo que hace la báscula es una conversión, porque ella no mide directamente la masa. Ella lo que mide es la fuerza aplicada sobre esa báscula. Entonces, esa fuerza está asociada al peso y el peso es una fuerza. Entonces, la báscula mide la fuerza y ya con mecanismos internos nos deja ver a nosotros como resultado o con unas operaciones internas que hace
la báscula nos muestra como resultado es la masa. Entonces, una muestra de que la báscula mide la fuerza aplicada sobre ella es que si yo coloco la mano y le Pone la aplico mano y más se ejerce fuerza, una pues va a fuerza, marcar bota el más. peso. Entonces es una muestra de que ella mide una fuerza. ¿Listo? Eso es más o menos lo que explica. Y por eso es que a veces les he colocado mal, porque muchas veces ustedes no sacan las respuestas de los videos, sino van y las buscan por otro lado. Y muchas veces pues hay que ver el video, por eso se les deja. Bueno, en el quinto punto, acá hay que observar un video de la segunda ley de Newton, pero únicamente del minuto 6 al 11. ¿Listo? Del minuto 6 al 11. Voy a hacer un experimento, a ver a ver si es posible que lo veamos a través de... Sin embargo, les voy a enviar el link, pero es del minuto 6 al 11, no hay que ver todo el video. Entonces, voy a mirar, voy a mirar a ver si mirando por aquí se puede. ¿Ahí escuchan? No, ¿No? Mm, no, yo pensé que no, se escuchaba. ¿No? No, entonces vean el video del minuto 6 al 11. Ahí se lo envié en la conversación, el último link que envié. El último link que envié, por favor. ¿hasta qué minuto? Del, del minuto 6 al 11.
tranquila. ¿Ya vieron el video? Sí. Entonces vamos a empezar a contestar las preguntas. Dice, de acuerdo a las experiencias mostradas, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Entonces, ¿cuál será esa diferencia entre masa y peso? El peso es la fuerza de gravedad que le ejerce a uno, ¿no? Y masa es el peso de uno mismo. O sea, la, la, ¿A la peso? masa, la masa es Sí. la cantidad de materia. Sí, O sea, no podemos decir que masa es el peso de uno mismo, porque al hablar de peso hablamos de una fuerza. sí, 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 ¿Listo? sí. Sí. El peso Entonces, es la- entonces, ¿qué? Entonces, peso, como vimos en el video anterior y en este, eh, es la fuerza que ejerce sobre esa masa debido a la acción de la gravedad del sistema donde nos encontremos. Pero entonces en la ISS, en la estación de la ISS, en la estación espacial, ahí nos dicen que no hay gravedad, que la gravedad no tiene efecto. Y si la gravedad no tiene efecto, entonces, ¿hay peso? No, No, no hay peso. Entonces, por eso es que un señor puede levantar al otro fácilmente, con cosa dos que pues dedos. cosa que de esa forma yo no podría hacer, yo no podría hacer eso aquí con ninguno de ustedes, pues porque no tengo la fuerza suficiente y prácticamente como hay estudiantes casi de mi misma masa, pues me quedaría imposible levantarlos, más como lo hacen. Bueno, luego dice, ¿qué conexión existe entre la masa y el peso? Entonces, ¿cuál es esa conexión entre la masa y el peso? La fuerza que se ejerce, Sí, ¿y esa fuerza cómo se llama? La gravedad. La fuerza de gravedad, ¿cierto? hombre, Entonces, eh, el peso, pues va a ser proporcional a la masa, pero siempre y cuando exista una fuerza de atracción gravitatoria. ¿Listo? Y, eh, y dice, en la parte se dice, explique la segunda ley de Newton mediante el experimento
de las 3 bolas de distinto material que se muestra. Entonces, ahí Pedro Hola, Juan tenía Carlos. tres bolitas, una de, digamos que una de hierro, otra de madera y otra de ping-pong. Entonces, ¿qué pasaba con esas 3 bolas cuando Pedro le aplicaba una fuerza mediante un soplo? La de ping-pong salía más rápido por lo que tenía menos masa. Sí, La de madera era un poco más lenta, pero también iba rápido. Y la de hierro sí era lenta por el peso por la masa que tiene. listo. Entonces, lo de la segunda ley de Newton, ¿cómo se ve ahí? ¿Qué fórmula mostraban para la segunda ley de Newton? ¿Ninguno vio la ecuación? Mire, antes ahí mostraba una ecuación que dice que fuerza, a ver, sacámosela. Ahí Fuerza decía, igual a masa. fuerza es igual a masa por aceleración. Pero entonces, si usted tiene, ahí decían que si aplicamos la misma fuerza, es la misma fuerza porque es el mismo soplo para las tres bolas. Pero resulta que las 3 bolitas tienen diferente masa, diferente masa. Entonces, la que tiene menos masa se va a acelerar más, o sea, va a tener un cambio de velocidad mayor, que era el caso del ping-pong. La otra, la intermedia, pues tenía una aceleración, digamos que media, y la otra de mayor masa tenía una cambio de velocidad muy poco, porque apenas se alcanzaba a mover. Entonces ahí decían que para masas diferentes, donde se aplica la misma fuerza, entre más masa, menos variación de la velocidad va a tener, que era lo que pasaba con la esfera de hierro. Luego dice, explique por qué el paquete de manzanas llega al mismo tiempo al suelo que una manzana cuando los dos elementos se dejan caer desde la misma altura. Entonces, ¿por qué llega al mismo tiempo el paquete de manzanas y la manzana? Que no tiene gravedad. Los dos tienen fuerza de gravedad, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué llegan al mismo tiempo? Porque son la misma masa. No, las masas son diferentes porque si usted va al supermercado, ¿será que le cobran lo mismo por una manzana que por un paquete? ¿O será que cuando lo No, ponen en la báscula es la misma masa cuando usted las va a comprar? no. No es la misma masa, ¿cierto? Entonces, eh, sobre las dos masas que son distintas, actúa el peso. El peso. Obviamente, el vector peso en el paquete de manzanas es mayor, pero resulta que como el paquete de manzanas tiene mayor masa, pues también requiere mayor fuerza. También requiere mayor fuerza. Y como la fuerza es debida a la gravedad, ¿cierto? La fuerza es debida a la gravedad y
¿Y qué? Y en ese caso, el peso es la masa por la aceleración. O sea, la fuerza que actúa sobre esas dos cosas es peso es igual a masa por gravedad, pero como la gravedad viene a ser la misma, ¿cierto? Pero igual, en donde hay más masa, pues se requiere más fuerza. Entonces, a la final, los dos cuerpos, a pesar de que tienen distinta masa, terminan cayendo al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, a pesar de que tenga más masa, de que tenga más peso, el paquete de manzanas, también como es mayor masa, pues también requirió de esa fuerza mayor que significa el peso, pues para acelerarse en su caída. ¿Listo? Luego dice, de acuerdo a los experimentos de los papeles y de la patineta, ¿cómo explica la fuerza de rozamiento? Entonces, en el experimento de los papeles, ¿dónde influye el rozamiento? Cuando se tiene un papel arrugado y otro desarrugado, porque ellos dos tienen la misma masa, pero ¿en qué influye el rozamiento? En el aire. Entonces, el aire genera un rozamiento sobre qué cuerpo. Sobre los papeles. Pero sobre cuál tiene mayor afectación. El que no está doblado. El que no está arrugado, ¿cierto? Entonces ahí hay mayor fuerza de rozamiento. Y por eso es que, a pesar de que los dos cuerpos tienen la misma masa, el papel que está extendido se demora más en caer, debido a que hay mayor oposición de las fuerzas de rozamiento. Y en el caso de la patineta, ¿cómo se explica la fuerza de rozamiento? Podría decir que manes, ¿no? Bueno, entonces les toca volver a ver el video entonces para contestar esa parte. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo explica la fuerza de rozamiento para explicarla en el experimento de la patineta? Ahí, ¿cómo es la fuerza de rozamiento? Pues que las llantas hacen fricción contra el suelo o el piso. Contra el suelo. Y ahí generan fricción, lo cual entonces es una fuerza contraria al desplazamiento, ¿cierto? Al desplazamiento. Y por tanto, pues va, como quien dice, va mermando ese desplazamiento y puede llegar a ser que esa patineta, pues si está en una superficie horizontal, pues se detenga en cierto momento, debido a esa fuerza de rozamiento que hay del suelo contra las llantas de la patineta. ¿Listo? Listo. Entonces vamos avanzando. Entonces, esto es lo que quiero alcanzar a hacer, sobre todo el punto 6, donde hay un experimento. Entonces pues, saquemos los materiales.
Bueno, entonces lo van a hacer allá. Ya me imagino que tenían ahí listicos los materiales, ¿cierto? Hábleme porque necesitamos acabar la clase rápido, ya nos quedan 15 minutos. Sí. Bueno, entonces, vamos a leer entonces el enunciado. Dice, tome 2 hojas de papel, carta. Entonces yo acá tengo las 2 hojas de papel carta. Dice, y ponga una hoja de papel carbón entre ellas. Una hoja de papel carbón entre ellas. Listo. Ahora, sitúe estas hojas de manera que queden cerca del borde de la mesa. Coloque 2 monedas de las más recientes. En ese apartado de las más recientes para indicar, por ejemplo, que la de 50 es la más pequeñita, ¿cierto? Una bien pequeñita de 50. Y El 1000 botón. pesos. Sí, la que es bien pequeñita. Separadas entre sí. Casi en el extremo del paquete de hojas. Luego marque con un lápiz el contorno de ambas monedas, de modo que dicho trazo quede marcado en la hoja de abajo. Seguidamente, sujete el papel carbón y la hoja blanca sobre la que reposan las monedas, cuidando que las monedas se mantengan en el mismo lugar. Entonces, dé un rápido jalón al mismo tiempo a las hojas de papel carbón y a la hoja carta que está en la parte superior, de modo que al retirarlas, ambas monedas queden sobre el papel que se encuentra situado debajo y sobre el que estará dibujado el registro de la posición inicial de ellas. Haga varias veces esta experiencia y conteste las siguientes preguntas. Entonces, pregunta, ¿las instrucciones son claras? ¿Entienden las instrucciones? Un poco. Bueno, entonces yo voy a mostrar acá, aunque no es que podamos, bueno, lo que se alcancen a ver. ¿Ahí ven mi escritorio? Sí, señor. Hábleme. ¿Sí? Entonces, pronto inclinando un poquito inclinando un Sí, profe, poquito se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, señor. Listo, entonces, mire, yo tengo la hoja de abajo, encima tengo la de carbón y encima tengo otra hoja blanca. Entonces, dicen que sitúe las hojas al borde de la mesa. Digamos así. Yo puedo para asegurarme de que eso quede mejor, yo puedo pegar la hoja que está bien debajo, la puedo pegar, digamos, con un pedacito de cinta, como para que no se vaya a mover la hoja de abajo. Aunque como que no tengo un pedacito de cinta, bueno, hagámoslo así. Entonces, ahí ustedes están viendo, entonces, yo tengo el paquete de hojas. Entonces, lo que voy a hacer es coger las 2 monedas, las pongo acá y acá.
Y entonces voy a dibujar su contorno. Voy a dibujar su contorno. Entonces, digamos, dibujémosla acá más cerquita. Su contorno. Entonces, con el lápiz dibujo el contorno. Entonces, ese contorno tiene que quedar marcado en la hoja de abajo. En la hoja que está debajo tiene que quedar marcado el contorno debido ¿a qué? Pues al papel carbón. Entonces, ¿qué debo hacer? Es fijarme que las monedas estén puestas en el mismo lugar inicial. Y yo cojo el papel carbón y ¿qué? Y la hoja de que está en la parte superior. Y voy a pegar un jalón rápido. No, se movió la hoja de debajo también. Entonces sí es conveniente pegar la hoja que está debajo. Péguela. Sí, sí es conveniente pegar la hoja que está debajo para mirar, para que no se mueva. Además porque mi escritorio tiene vidrio. ¿Me prestó Tiene cinta? vidrio en la parte superior y entonces por eso se desliza fácil. Entonces, quería ver si consigo la cinta. Ustedes váyanlo haciendo allá. Váyanlo haciendo allá. Ya conseguí la cinta. Ya tengo la hoja pegada. Voy a voltear la hoja para volver a marcar los contornos. Ahí están alcanzando a ver. Full 480. Listo, entonces voy a marcar el contorno. Voy a marcarlas con esfero porque la vez pasada no quedaron marcadas. Entonces, marco el contorno de la de 1000 y marco el contorno de la de 50. Entonces, listo, ahí tengo las monedas marcadas. Entonces voy a jalar, pero tiene que ser un jalón rápido. Entonces, ahí las monedas se desplazaron cierta, voy a marcar dónde se desplazaron o qué tanto se desplazaron. Entonces, esta se desplazó hasta ahí. Entonces, la marca inicial va a ser la negra, la que se marca con el papel carbón. Y la marca hasta donde llegó es hasta donde va a quedar en rojo. Entonces, ahí yo puedo medir, si miramos con una regla, qué tanto se desplazó. Entonces, digamos en 2 centímetros. mi caso, aquí se desplazó, la moneda de 1000 se corrió 1,4 centímetros. 1,4 centímetros. O sea, del borde de aquí hasta donde llegó, hasta el borde de acá. Del de acá, acá.
Acá hay 2 centímetros. 1,4. Y en la otra va a ser medir desde aquí hasta acá. Entonces vamos a ver. Acá se movió 1,5. 1,5 centímetros se movió. Entonces, ¿por qué será que la de 50 pesos se desplazó más? Porque tiene menos masa. Porque tiene menos masa. Entonces, eso mismo lo van a hacer ustedes y ustedes le toman una imagen o una fotico o un escáner, no sé. Entonces, se movió más la moneda más pequeña y eso demuestra cuál tiene más inercia, la de 1000 o la de 50. ¿Qué La qué de era eso de 50. la inercia? El peso que ejerce sobre una masa. Entonces, la inercia es la cantidad de fuerza necesaria para poner una masa en movimiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál tendrá más inercia, la de 1000 o la de 50? ¿Sobre cuál habrá que La de aplicar 1000. más fuerza? La de 1000, La de ¿cierto? 1000. Porque tiene más masa. Entonces ahí observamos, eh, uno, que la que tiene más inercia es la de 1000. Y dos, que eso se demuestra en el corrimiento que hubo. Si ustedes observan la hoja, entonces aunque pues la que Ojalá duro. la que la demostración aquí es mínima, porque la diferencia en el movimiento es de 1 milímetro, pero deben tener en cuenta que yo apenas hice el experimento 2 veces. La primera vez me falló, la segunda vez lo logré hacer bien. Pero ustedes van a hacer el experimento más veces y toman como más datos. Y entonces al tomar más datos, pues van a estar más seguros del resultado. Entonces, ahí dice que el experimento lo tienen que hacer varias veces. ¿Alguien lo hizo para que nos muestre? Sí, pero la cámara no me sirve. No le sirve la cámara. Bueno, igual le toman una fotico o algo Ah, a pues, a la hojita donde les haya quedado el resultado. ¿Listo? Así como acá. listo. ¿Sí? Que ahí les estoy mostrando es como al revés. Bueno, no importa. Así les debe quedar una hojita donde tomen el resultado. Ahí les muestro. ¿Listo? Wow. Entonces, voy a entonces vamos entonces a contestar la pregunta, las preguntas. ¿Cómo se debe realizar la experiencia para que las monedas permanezcan prácticamente en el mismo lugar? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Cómo? Ahí, ustedes tienen la guía, ¿cierto? ¿Cómo se debe realizar la experiencia para que las monedas permanezcan prácticamente en el mismo lugar? Haciendo más fuerza. Haciendo una fuerza, pero esa fuerza casi Tiene que que ser tiene muy que rápido. ser instantánea, ¿cierto? Rápida, porque Sí, si muy la hago rápido. muy lento, pues se me va a No mover se todo. mueven. Y lo otro que yo hice fue pegar la hoja de debajo al escritorio, porque Eso es trampa. tal vez como el escritorio tiene un vidrio en la parte superior, pues casi no ofrece el Se patina. suficiente rozamiento para sostener la hoja que está debajo. Entonces por eso tuve que pegarla. Eh, Listo, entonces dice,
¿Observa alguna diferencia en el desplazamiento de las monedas una vez realiza esta experiencia? Entonces, en mi caso, ¿cuál fue la diferencia? En el caso del experimento que yo hice. No. Una diferencia, ¿cuál es? Sin empezar a haber hecho, empezar a realizar el experimento. ¿Cuál es la diferencia entre las dos monedas? La masa que tiene. La masa. Y ya una diferencia cuando hice el experimento, ¿cuál fue esa otra diferencia? La fuerza. La fuerza fue la misma porque, bueno, la fuerza que yo le apliqué a la hoja es la misma, porque sobre la misma hoja están las dos monedas. De pronto, si usted está hablando de la fuerza del peso, esa sí cambia, porque la, la fuerza del peso es proporcional a la masa. Entonces, ¿cuál tendrá mayor peso? La de 1000. La de 1000. Listo. ¿Y qué otra diferencia usted observó ahí? Ya cuando hice el desplazamiento, ya cuando hice el experimento. El desplazamiento que hubo entre ellas. El desplazamiento. Entonces, la, la de mayor masa, ¿qué pasó? ¿Se desplazó más o menos? Menos. Menos, ¿cierto? En mi experimento, la de mayor masa se desplazó menos. Y la fuerza aplicada, ¿fue la misma o fue diferente? La misma. La misma porque están sobre la misma hoja, ¿cierto? Entonces acá en la parte C, ¿el desplazamiento de las monedas tiene alguna relación con el tamaño de ellas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor. Sí tiene relación, ¿cierto? Sí tiene relación. Entonces, Sí, señor. ¿cuál conclusión sacarían entre el desplazamiento y la masa? ¿Qué relación habría entre el desplazamiento y la masa? Entonces, ¿cuál fue la relación? O sea, ¿qué estaría bien? ¿Entre más masa, más desplazamiento? ¿O entre más masa, menos desplazamiento? ¿Cuál de esas dos afirmaciones es correcta? Menos. Entre más masa, menos. Repita porque no le escuché. Que entre más masa, menos desplazamiento. Exactamente, entre más masa, menos desplazamiento. ¿Sí? O esa es una relación. O entre menos desplazamiento, más masa. Si es que quiero que quede en el orden de la pregunta. ¿El desplazamiento de las monedas tiene alguna relación con el tamaño de ellas? Entonces, o puede ser, entre menos desplazamiento, mayor tamaño de las monedas. Así como para que quede en el término de la pregunta. Listo. Entonces vamos con el otro punto. Wow. Entonces con el otro punto. Dice séptimo punto. Bueno, aquí es un video
Entonces, pues vamos a ver ese video. Entonces les voy a enviar el link ahí a la conversación. Acá dicen que Loriani no puede asistir a la clase. ¿Por qué no puede asistir? ¿No pudo entrar a la clase o qué pasó? Bueno, dejemos así porque no contestar. Entonces, ahí les envié el video. El video dura 3 minutos 37 segundos. Entonces, por favor, lo van a ver y ya contestamos o leamos las preguntas. Dice, ¿qué entiende por fuerza? De al menos 3 ejemplos de este término. Entonces, ¿qué entiende por fuerza? Y 3 ejemplos. Dice, ¿cuál es la condición para que exista una fuerza? ¿Cómo se afecta la fuerza? ¿Cómo afecta la fuerza a los distintos objetos? ¿Qué tipos de fuerzas existen? Y indique qué fuerzas representadas por flechas en el video generaron una luz de hielo. Entonces van a ver el video en 4 minutos, entonces nos vemos. Veamos el video, por favor. Ya. Un momentico. No, nada.
Listo, vamos a contestar las preguntas. ¿Ya vieron el video todos? Sí, Listo, entonces vamos con las preguntas. Dice, ¿qué entiende por fuerza? De al menos 3 ejemplos de este término. Entonces, ¿qué entendieron por fuerza? Es la atracción de unos cuerpos sobre otros. La atracción de unos cuerpos sobre otros. Pues podría ser una idea, pero la atracción, digamos, se da, por ejemplo, cuando son imanes, o, por ejemplo, la atracción cuando hay una fuerza gravitatoria, cuando hay un campo gravitatorio y ese cuerpo grande atrae otros cuerpos pequeños hacia su centro, como en el caso de la Tierra. Pero entonces, ¿alguien más tiene otra idea de lo que entienden por fuerza? en la que se realiza sobre un cuerpo para que se desplace. Exacto. Sí, hay una fuerza, entonces la fuerza sería la causa que causa un movimiento. Es la acción, esa fuerza es la acción que causa que se genere movimiento en un cuerpo. Entonces decía que nos dé 3 ejemplos de ese término. Entonces, deme 3 ejemplos de esas acciones que causen movimiento sobre otros y que se mostraron en el video. 3 ejemplos de los que muestran ahí. Cuando uno juega fútbol y le pega la pelota. Sí, sí, ese es un ejemplo que muestran ahí. Otro ejemplo, El de golf. la pelota de golf, sí. La El fuerza avión que de hace. papel. ¿El qué? Avión de papel. El avión de papel. Bueno, ahí muestran otros ejemplos, por ejemplo, la acción del viento sobre el molino de viento, ¿cierto? Para generar electricidad. Entonces, la fuerza del viento sobre las aspas del molino de viento lo hacen girar y generar electricidad. O el buey cuando jala el carrito ese con el pasto. O cuando un hombre empuja un automóvil. Ahí están causando movimiento sobre un cuerpo y por lo tanto son ejemplos de fuerza. Entonces, ¿cuál es la condición para que exista fuerza? Entonces, ¿cuál es la condición para que exista fuerza? Me perdí. ¿No sabe cuál es la condición para que exista fuerza? Sí, es lo que es lo cuando uno ejerce fuerza sobre otra cosa, ¿no? Sí, pero Un entonces peso, una masa. cuando uno ejerce interacción sobre otra cosa, eh, bueno, entonces ahí la palabra clave es interacción, que lo nombraban en el video. Una condición para que haya fuerza es que haya interacción entre dos cuerpos. Sobre eso. Por ejemplo, si es fuerza de gravedad, es porque hay una interacción entre la Tierra y el cuerpo sobre el cual se aplica la fuerza. Si un hombre está empujando un carro, entonces es porque hay una interacción entre el hombre y ese carro, ¿cierto? Si hay un imán, digamos que atrae unas puntillas, es porque hay una interacción que en ese caso pues es a distancia, porque los cuerpos no se están tocando.
al igual, que la fuerza de gravedad. Yo cuando salto, digamos, dejo de tener contacto con la tierra. Sin embargo, la fuerza de gravedad me sigue afectando, o cuando lanzo una pelota, esa fuerza de gravedad me sigue afectando, pero entonces hay una interacción entre la tierra y ese cuerpo que está en su atmósfera. ¿Listo? Entonces la condición es la interacción entre dos cuerpos. Y la otra pregunta es, ¿cómo afecta la fuerza a los distintos objetos? Iniciar movimiento, cambiar su atracción, Sí. Entonces, que puede generar movimiento, que haya atracción, como en el caso de la fuerza de gravedad o la fuerza de los imanes. Y la otra es que también puede generar deformaciones, porque si yo cojo, digamos, esta botella de agua y le aplico fuerza, pues deformo la botella. Entonces también puede causar deformaciones. ¿Qué tipos de fuerza existen? Entonces por ahí nombraban. Gravitacional. Sí. Entonces la gravitacional es una fuerza a distancia. Y la fuerza de un imán sobre otro, antes de que se toquen, pues es una fuerza a distancia. ¿Y lo que sería lo contrario de fuerzas a distancia? Hay otra clase de fuerzas que, ¿cómo se llamarían? Lo contrario de Rozamiento. distancia es de contacto, ¿cierto? Cuando yo ejerzo una fuerza sobre algo directamente, de contacto. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas hay? Entonces, a distancia y de contacto. Y luego dice, indique qué fuerzas representadas por flechas en el video generaron una luz de hielo. Entonces, ¿ustedes qué fuerzas vieron que al final del video estaban incidiendo allá en ese pedacito de hielo para que se cayera? La gravedad y el rozamiento. La gravedad y el rozamiento. Pero ¿qué vino a desequilibrar esas fuerzas? Porque estaba equilibrado el peso y la fuerza de rozamiento. Pero ¿qué vino a dañar ese equilibrio entre esas fuerzas? El La pájaro. masa Un del... pajarito, un pajarito se paró en el Ajá. borde de ese pedazo de hielo. Y entonces, con ese peso que generó el pajarito, pues aumentó el peso y disminuyó la fuerza de rozamiento. Entonces ya hubo un desequilibrio de esas fuerzas y entonces todo ese pedacito se vino abajo y generó el alú. Listo. Entonces yo creo que voy a dejar hasta ahí. ¿Ustedes tienen más clases? Sí, ¿Ahorita? claro. Bueno, entonces de todas maneras miremos así como de pasada. En el octavo punto, digamos, son dibujar las fuerzas. Entonces, digamos acá, mire lo que dice. Dice, la fuerza es toda acción que puede cambiar el estado de movimiento o la estructura de un cuerpo y tiene carácter vectorial. Es decir, que dicha acción tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Por lo tanto, las fuerzas son un vector. Las fuerzas son un vector y se representan mediante flechas que se caracterizan por su punto de aplicación, donde hay interacción entre dos o más cuerpos, su longitud, su dirección y sentido. Utilizando la anterior información, dibuje flechas que representan fuerzas en las siguientes situaciones. Un hombre golpea un balón. Entonces, digamos que yo voy a dibujar las fuerzas sobre el balón. ¿Qué fuerzas ustedes dibujarían sobre el balón? Gravedad. ¿Cómo es el... La gravedad, o sea, eso viene a traducirse en la fuerza peso, ¿cierto?
Entonces, hay un peso aquí hacia abajo. Y entonces eso sería la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad sería lo mismo que el peso. Listo, ese es directamente hacia abajo. ¿Qué otra fuerza hay sobre el balón? Es que lo golpea. ¿Cómo? De interacción. La fuerza de Eso. interacción, porque hay una interacción entre el pie del jugador y el balón. Entonces, mediante esa patada, le está imprimiendo una fuerza en esta dirección, ¿cierto? Entonces, ahí hay una fuerza aplicada. ¿Habrá algo otra fuerza que actúe sobre el balón? El rozamiento. Puede que haya una fuerza de rozamiento, pero entonces esa fuerza de rozamiento ahí es mínima porque ¿cuánto se demora el contacto entre, o sea, el tiempo de contacto entre el pie y el balón es muy corto, ¿cierto? Es de unas fracciones de, unas fracciones de segundo de segundo En el aire. en que se demora el qué? El contacto entre el balón y el pie. Puede que haya un rozamiento con el aire. ¿Listo? Puede que haya un rozamiento con el aire. Pero entonces las dos fuerzas principales en el balón son el peso, sería la fuerza de gravedad, y la fuerza aplicada debido a la interacción entre el pie y el balón. Entonces, asimismo, en las otras diapositivas, ustedes tienen esto en la guía, pues van a dibujar, van a seleccionar, digamos acá, en el caso de un hombre empuja a otro, ¿cuál hombre van a seleccionar? ¿El que empuja o el que recibe la fuerza? Seleccionan uno de los dos El que y recibe la fuerza. sobre ese realizan un diagrama de fuerzas. ¿Listo? Lo mismo sobre un hombre golpea una mesa, un automóvil parte del reposo, pues aquí sí van a considerar la fuerza de rozamiento porque constantemente hay un contacto entre el piso y las llantas del vehículo. ¿Listo? Aquí pues van a considerar una fuerza de tensión, que eso lo vimos en la socialización de la primera guía, ¿cierto? Porque hay una cuerda, o de la prueba diagnóstica, digo, hay una cuerda, entonces van a considerar una fuerza de tensión, una fuerza de tensión. ¿Podemos hacer ese, el de la E? ¿Hacemos el de la E? Sí. Entonces, La D. o la D más bien. No la E. Bueno, entonces hagamos la E. La D. Hagamos la E que yo quería hacer la E. Las dos. Es que ya nos quedan, ¿qué? 3 minuticos. Entonces, vea, aquí hay una Media hora. tensión. Una tensión. ¿Por qué? Porque hay una cuerda. Una cuerda. Entonces, hay una fuerza que se denomina tensión. Entonces, esa fuerza está alando o jalando el cuerpo hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo está sosteniendo ahí. ¿Cierto? Si no hubiera una fuerza hacia arriba, entonces el cubo se caería y no dejaría de sostenerse de la cuerda. Y también hay una fuerza hacia abajo, que es la del peso, que es la fuerza de gravedad. Entonces, estas dos fuerzas son iguales. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre el cuerpo. O sea, hay un equilibrio y eso hace que el cuerpo permanezca ahí y se sostenga ahí. Cuando el peso sea mayor que la tensión, pues se va a romper la cuerda y el cubo se va a caer al suelo. Entonces, en el caso de que el cuerpo se alcanza a sostener de esa cuerda, es porque la tensión es igual al peso. Entonces, ahí acuérdense del video, así el cuerpo esté en reposo, hay dos fuerzas que están actuando,
pero están equilibradas, o sea, es la misma fuerza para arriba que para abajo. ¿Listo? Ahora, acá pues, esto sí salió equivocado ahí en la guía, porque esto aparece como el punto 9, no, pero este es el punto F. Entonces, para que lo arreglen ahí en su guía, este es el punto F. Entonces, lo que hay que dibujar, digamos, si usted va a dibujar las fuerzas sobre el ping-pong, entonces dibuja el peso, digamos que el ping-pong sale para allá, entonces hay una fuerza aplicada, y al contrario de donde se va desplazando, pues hay una fuerza de rozamiento. Entonces ahí es dibujar las fuerzas sobre el ping-pong. Yo me imagino que es lo más fácil. ¿Listo? En el 9º punto hay que ver un video, que ya saben cómo hay que hacer, ver el video. Si no entienden el video, pues volver a verlo. Y si es posible, leer las preguntas antes de ver el video. ¿Listo? Para poder responder de forma adecuada. Entonces, Es fácil ¿qué el material? 9. ¿Ah? Señor, Ah, siga. Siga, siga, entonces, siga, siga, siga. los materiales que necesitamos para la próxima ¿Eso es clase para la son, próxima clase? sí, para la próxima clase, Dos van. que es el jueves, a las 9, porque ustedes a las 8 tienen otra clase. Entonces, el jueves a las A 9, las 8. el jueves a las 8 ustedes tienen otra clase y conmigo tienen clase a las 9. Listos. Entonces, necesitan 2 bandas de caucho, 2 cauchos normales, esos de la miscelánea, 2 bandas de caucho, una regla y un par de guantes de caucho, puede ser los guantes de la cocina, que los tengan ahí un poquito listos mientras la clase y luego los devuelven a la cocina. ¿Listo? Entonces, pues eso era todo. No necesito que me empiecen a enviar por pedacitos del avance de lo que hicimos hoy, sino al final de la guía, cuando acaben todo, me envían todo en un solo envío, porque es que yo como tengo 300 estudiantes, se me olvida si me envían hoy un pedacito y mañana el otro y así. Entonces, hoy dejen listo lo de la guía de hoy. Hoy resuelvan todo lo de la guía de hoy. Y la próxima clase, pues, resuelven todo lo de la sesión 3. ¿Listo? Entonces, no sería más. Gracias por su atención. Nos vemos el jueves a las 9 de la Wow. mañana. ¿Y la lista? Ah, la lista ya la llamo.